Hola, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a su programa, La Pollera Colorada, emisora académica de la ciudad de Neiva. Hoy, como todos los días, acompañándolos en sus hogares, trabajos y calles con el mejor contenido de aprendizaje con los grandes del mundo de las letras. Bueno, saludamos de manera muy especial a toda nuestra audiencia que como siempre están pegaditos ahí con nosotros, esperando estos temas de gran interés informativo. José, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, Linas, para usted y todos nuestros oyentes. Excelente, aquí con toda la energía. Muy emocionado con este nuevo día y ansioso por hablar de un personaje del mundo de la crónica y de la entrevista que realizamos al cronista Juan Villoro. Bueno, Lina y oyentes, Juan Villoro nació en México, para ser exactos en el DF, Distrito Capital, el 24 de septiembre de 1956 y en el momento tiene 63 años de edad. Juan Villoro, una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual, tiene una extensa carrera en el ámbito académico, muchos premios y reconocimientos de sus trabajos, dotados también de una gran labor de investigación y una facilidad de contarnos y recrearnos el mundo. Bueno, José, y además es increíble la capacidad con la que hace sus intervenciones. Cuando Juan Villoro habla en público, deja siempre tras de sí un eco de rumores en el auditorio que lo ha escuchado cautivado todo el tiempo y pronuncian cosas como y no leyó, y no se equivocó ni en un nombre ni en una fecha. Su forma de expresarse es prodigiosa y su espontaneidad es tan repensada como su escritura. Es decir, o pudiéramos decir aquí entre nosotros y los que lo han oído, que también escribe cuando habla. Así es, Lina, ese hombre tiene una particularidad en su forma de narrar y describirnos su mundo. Lina, ahora recordemos la entrevista realizada a nuestro personaje, quien tuvimos la oportunidad de tener aquí en la ciudad de Neiva con nosotros y además de compartirnos su experiencia como cronista. Bueno, sí, continuamos porque para este mexicano barbudo, alto, delgado, la mente de un cronista es como un botiquín de primeros auxilios, donde lo más importante es los remedios que no tengan fecha de caducidad, porque Villoro nos asegura, algo que leíste hace 30 años te puede servir hoy. Así como en la parábola del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, en su realidad cotidiana, Villoro todo lo que toca lo convierte en relato. Y es así como el mundo carece de sentido hasta que es narrado, nos dice él. Así es, Lina, como su respuesta a la pregunta de ¿a qué se debe el éxito de la crónica latinoamericana? A juzgar por un número apreciable de revistas y de libros que en la actualidad le han dado acogida. Bueno, a este hombre el panorama de la crónica le parece muy rico, muy abigarrado, muy parecido a la realidad latinoamericana, que es el principal estímulo de un género como la crónica. Es difícil no tratar de dar cuenta de los hechos cuando ocurren cosas tan coloridas, inexplicables, diversas, como las que suceden aquí en América Latina, un continente donde la tradición es improvisada a diario. Podemos pensar que la costumbre es algo que todo el tiempo conforma nuestro estado de ánimo. Entonces el caldo de cultivo de la crónica es muy rico. Al mismo tiempo hay un mayor respeto por este género que es un híbrido, es decir, una mezcla entre el periodismo y la literatura, y en ese sentido también creo que, o él cree que la crónica ha ganado mucho prestigio cultural, al grado de que hoy en día un ministro de Cultura, dueño de periódico, no se atreve a ningunear este género no se atreve a ningunear este género porque casi que sería ningunear la realidad misma. Decir a mí no me interesa lo que sucede en mi país, entonces la crónica tiene prestigio y tiene también muy buenos exponentes, José.
Bueno, otra pregunta que podemos mencionar de las que le hicimos a nuestro cronista Juan Villoro es ¿hasta qué punto entidades como la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y las revistas que desde 1999 están publicando crónicas mantienen el entusiasmo por este género de reportaje y de escritura? José. Bueno, a lo que Juan Villoro responde, sí, es cierto, hay un gran entusiasmo por la crónica. Lo que sucede es que es muy difícil para el cronista tener esto como un medio de vida. Es más fácil hacer un coloquio de crónicas que publicar un suplemento de crónicas en un periódico. ¿Por qué? Porque la crónica requiere de tiempo, de investigación, de extensión para desarrollarse. Y vivimos en un medio periodístico en donde la mayoría de las plataformas se sienten agobiadas por la competencia digital y tratan de adelgazarse cada vez más para competir con los espacios en red, lo cual creo que es un despropósito, porque pienso que pueden coexistir perfectamente un periodismo veloz, espontáneo en el orden digital, como un periodismo más pausado, más reposado, que se pueda leer en formato de papel o en otro formato. Claro que sí, le dijimos a nuestro cronista que será por eso que el chileno Cristian Alarcón, director de la revista Anfibia, dice que él no hace parte de los nuevos cronistas de Indias, sino de los nuevos indios de la crónica. Bueno, es aquí donde nuestro cronista responde. Sí, yo creo que esa es una buena formulación porque por cronistas de Indias uno piensa necesariamente en los conquistadores que a falta de fortuna material, bueno José, esto me parece muy interesante, ellos decidieron conquistar con la pluma lo que no pudieron conseguir con la espada, inmortalizar sus hazañas y ser protagonistas de la realidad. Y creo que nosotros más bien somos testigos de la realidad y formamos parte de esa tribu, de esa etnia. Hay un tipo de cronistas que Villoro admira mucho, como es el caso de Alberto Sarceo en Colombia, o de Marcela Turati o de Diego Enrique Osorno en México, que hacen mucho trabajo de campo, de investigación, están muy cerquita de los datos y en gran medida la potencia de sus crónicas depende de la información que tienen. Y muchas veces se trata de una información que no han podido cubrir los periódicos ni otros medios. Y este tipo de trabajo de investigación profunda tiene hasta cierto punto una condición de exclusivo. Luego hay otro tipo de crónica más literaria, como podemos llamarla de Leila Guerreiro, o con una participación personal importante en el relato como la de Martín Caparrós. Por ejemplo, Caparrós oye declaraciones de las personas y ordena las frases como si fueran poemas, les da musicalidad y no solamente a su propia escritura, sino a declaraciones aparentemente neutras que hacen los informantes. Entonces tenemos unos cronistas que elaboran muchísimo, desde lo literario como Leila Guerreiro y Martín Caparrós, hasta cronistas más puros y duros relacionados con la investigación de campo, como lo es Alberto Salcedo, Marcela Turati o Diego Enrique Osorno. Bueno, Lina, la otra pregunta fue la crónica que usted escribe, por ejemplo, sobre fútbol o como testigo excepcional. Hay dos maneras básicas de contar la realidad: ceñirte a los hechos o aprovechar lo que se comenta sobre los hechos. Las mías son crónicas comentadas, no solo por mí, sino por lo que otros han dicho de esos mismos sucesos o simplemente con comparaciones que a mí se me van ocurriendo con otras maneras de entender la realidad. Entonces, un tipo de cronista con el que yo estilísticamente me asocio mucho, sin compararme por supuesto con él, ni pretender hacer cosas como él, es Bruce Chaswin. Él es un viajero y viaja con las notas que ha tomado en diferentes circunstancias, lo que él piensa de la pintura, de la fotografía, de la política, y te narra una escena en un bar y al mismo tiempo te lleva a un mundo interior y a lo que los otros han dicho en esa circunstancia. Bastante interesante la respuesta que dio Villoro, ¿sí? Al momento de relacionarse con Chaswin, ¿sí? Sin ser él, sin intentar
compararse con él y tampoco su estilo, sino que a partir de unas herramientas, de unos matices, ¿sí? Se asocia y con eso da una muestra de su trabajo, ¿no, Lina? Así es, José, muy interesante esta respuesta. Ahora, otra pregunta que le hicimos fue, de las estrategias de reportería que son tan diversas en los cronistas latinoamericanos, en donde hay manifestaciones de periodismo gonzo y de suplantación de personas, ¿qué opinión tiene? Claro que esa es una visión muy personal de Villoro. No podemos decir que sea una realidad concreta, sino que él dice que ve un problema grave en eso. No se puede suplantar una realidad que no es la tuya. Y yo creo que generalmente, o él dice que generalmente en este periodismo de inmersión, como se le llama, suele ser más interesante la historia que cuenta el periodista de cómo hizo el reportaje que el reportaje mismo. Entonces el reportaje mismo implica una traición de la confianza, implica una suplantación de identidad y una falsificación de la experiencia antropológica, porque ¿es posible ser pobre durante un fin de semana? ¿Realmente entender y sentir lo que ha vivido alguien así? O pongamos, trabajar de obrero petrolero perforando pozos durante 6 meses, vivir en una plataforma. Por supuesto que es una experiencia, pero decir yo conozco desde adentro es una falsificación. Y yo creo que, o él cree que el periodista debe reconocer honestamente que está fuera de los sucesos y que es subjetivo y su ética depende de eso. Depende de interesarse en sucesos que no son suyos. Otra de las preguntas fue, ¿hay también casos de cronistas que crean personajes para contar hechos reales? Tal vez animados por Gabriel García Márquez, que lo hizo en su famoso relato Caracas sin agua en 1958. ¿Qué piensa de este artificio o qué nos responde nuestro cronista? Bueno, a Villoro le parece innecesario. Él cree que uno como cronista tiene un contrato inquebrantable con la verdad y debe responder a ella tal cual. Pero también me parece muy importante que nosotros seamos suficientemente flexibles para tocar distintas zonas de la realidad. Cuando uno aborda un hecho público que se conoce, digamos, una historia sobre guerrilleros de las FARC, uno no puede inventar un personaje que estuvo con ellos. Uno no puede falsificar hechos, incluso modificar datos como decir que llovía cuando no llovía, porque es un hecho público el que se está cubriendo. Por supuesto que cometemos errores y la percepción es una forma de la subjetividad y no siempre está cerca de la verdad porque no es algo absoluto. Bueno, y llegamos a este momento. Yo sé que están felices y agradados escuchando esta gran entrevista con estas respuestas tan completas y suficientes. Pero vamos a una pausa y ya volvemos. Los dejamos con esta canción, de qué callada manera, del artista cubano Nicolás Guillén. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Bueno, regresamos a su radio La Pollera Colorada y seguimos hablando, Lina, de Villoro. Qué encanto hablar con este personaje, oiga. Nos sumergimos entonces en la pregunta a continuación. ¿Se hacen muchos malabares en aras de mejorar la estrategia narrativa de la crónica? Bueno, a Villoro le parece que inventar, introducir un elemento de ficción, eso es romper las reglas del juego, José. Pero hay otro tipo de crónica que es, por ejemplo, la de la vida privada o de la vida íntima.
Tú puedes hacer una crónica en tu casa sobre la pérdida de un calcetín, y en esta crónica, que no tiene ningún estatuto público, que no tiene que pertenecer a una esfera de lo verificable, porque estás hablando de tu vida privada. Si ahí dices que estabas viendo una película y estabas viendo otra, o si inventas un juguete que tiene tu hija o algo así, en este orden de vida privada, me parece que ese híbrido es perfectamente válido. O sea, no se puede inventar cuando la crónica se somete a la verificación, pero en este caso sí se podría jugar con esa regla. Entonces, aquí en este orden, la diferencia entre la crónica y la ficción es justamente lo verificable, los hechos verificables. No es la diferencia entre la verdad y la mentira, porque la ficción es otra forma distinta de ver la verdad, sino que es la diferencia entre lo verificable y lo inverificable. Pero en las crónicas íntimas, la verificación no solo es innecesaria, sino que es imposible. Así es, Lina. Entonces, en la crónica, sí, maneja una característica que es lo verificable, sí, una característica de un público amplio, en donde todos esos detalles tienen que dar cuenta, ¿no?, de esa realidad, sí, de lo verificable, como lo expresa Villoro. Sí, y también por otro lado está la crónica, sí, personal, en donde uno puede recrear y hacer uso de esas herramientas, ¿verdad? Entonces continuamos con la siguiente pregunta, que expresa sobre el uso de la primera persona, que es de alguna manera una marca de estilo de los cronistas latinoamericanos contemporáneos. ¿Qué piensa? ¿Cuándo es válido usarla y cuándo no? Bueno, aquí Villoro nos expresa que depende de las estrategias narrativas, pero él cree que en todo momento el cronista, ya sea en tercera o en primera persona, debe explicar claramente cuál es su grado de aproximación a la realidad. No es lo mismo hacer una crónica de África si nunca has ido, que hacer una crónica si has vivido en 6 países de ese continente. Entonces aquí el lector debe saber qué tanto te estás acercando a la verdad, porque uno no puede, como los nuevos cronistas de India, narrar una realidad que desconoce y que malinterpreta, porque es también legítimo el no entender lo que uno está narrando. Es también una forma del conocimiento. O sea, no somos expertos en todas las realidades. La crónica es el arte de entender, pero no siempre llegamos de primera mano a este conocimiento. Él cree que es muy importante explicitar desde dónde se escribe la crónica, aunque uno no la escriba en tercera persona. Debe quedar claro el punto de vista del cronista. Debe haber un momento que diga cuál es su aproximación al tema, si estuvo ahí o si no estuvo ahí, y se lo dijo, o si se lo dijo un testigo directo o recibió la información por vía indirecta, José. Bueno, y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Los temas referentes al poder, al éxito o a la felicidad son asuntos pendientes a tratar en la crónica latinoamericana, José? ¿Qué respondió nuestro cronista? Bueno, Villoro nos expresa que Tolstoy dice en Ana Katerina que las familias felices no tienen historia, porque la felicidad es más o menos parecida y no suscita una anécdota interesante. En cambio, el sufrimiento de inmediato te produce una crónica única y es mucho más fácil escribir desde esa perspectiva, es decir, escribir desde la perspectiva de la crisis, cuando algo le falta a la realidad, que desde la perspectiva de la satisfacción. Yo personalmente he escrito crónicas bastante celebratorias en cosas que me interesan mucho, como el fútbol, la música, o tengo un libro que se llama Hay vidas en la tierra, en donde hay muchas crónicas de lo cotidiano, y muchas de ellas tratan de celebrar misterios de lo extraordinario, y expresa que toda proporción guardada, siguiendo un poco la estela de la García Márquez, de los textos costeños, el poder, desde luego, es un desafío permanente, porque la historia trata de contar la otra cara del poder,
Todos los países tienen un discurso oficial, todos los gobiernos, sean tiranías o no, tienen estrategias de comunicación y la crónica cuenta un poco la historia privada de los sucesos. Hay un relato muy importante que nos da Villoro y para mí esta es la parte más importante frente a esta pregunta que le hicimos. Respecto al tema de las víctimas de las violencias, ahora en Colombia están surgiendo trabajos de periodismo con ellas, pero no era una tradición en el país porque antes se hacían más trabajos para el victimario, incluso varios periodistas fueron los amanuenses de esas historias. ¿Cómo hacer la crónica de víctimas? Bueno, él aquí responde lo que nosotros estamos preguntando es muy importante y es una lección para el mundo y en especial para México porque estamos pasando por un proceso equivalente o similar al de Colombia. Es aquí donde él nos expresa que dar un simple dato de una ejecución no es información, es una estadística suelta y poner el acento en quienes cometen estos crímenes es como entender un problema social como un caso deportivo donde hay un marcador rojo de la sangre y unos matan más que otros. Aquí la verdadera noticia no debe ser la muerte, sino la vida que se pierde en este suceso. Los protagonistas deben ser quienes necesariamente pierden y eso es lo que se debe decir en las víctimas. Es por eso que queremos mostrarle un ejemplo de una nota periodística en la cual podemos ver evidentemente el amarillismo, escuchar el amarillismo de estas noticias con las que Villoro nos expresa. Bueno, hay otra pregunta que expresa y dice: ¿hay un aporte fundamental del periodismo en la escritura de sus novelas y de la literatura en la de sus crónicas? Bueno, aquí Villoro dice que nos expresa que él acude a recursos literarios en la crónica, siempre y cuando no conviertan en ficción la realidad. Le gusta mucho la definición de Juan José Saer que cita en el prólogo del libro de Villoro, Safari Occidental, donde él afirma que la ficción no es lo contrario a la verdad, sino que es solo una verdad inverificable. La crónica mezcla el destino individual con el colectivo, la emoción con la información. No es posible prescindir de ese recurso y cuando el periodismo impreso recuerde que su uso es distinto y que el lector se puede demorar en esas páginas, podrá ofrecer un medio resistente, distinto a la información en red. Sin duda sobrevivirá. El periodismo de investigación y la crónica pueden alimentar a los periódicos. Bueno, ahora ya sabemos que se nos ha agotado el tiempo, hemos terminado por el día de hoy. Nos sentimos súper felices de haber compartido con ustedes este espacio y de darles a conocer, como en todas nuestras sesiones, un pedacito de cultura y lectura. Así es, Lina, muchísimas gracias a los oyentes por estar conectados y sintonizados el día de hoy. Así que muchísimas gracias y espero que tengan una buena tarde. Hasta luego.